Mi nombre es Cristian Viera Álvarez, soy profesor de la Escuela de Derecho en la Universidad de Valparaíso, hago los cursos de Teoría Política y Derecho Constitucional y con mucho gusto y mucho agrado he aceptado la invitación que me han hecho para participar en estos breves videos en torno a temas constitucionalmente relevantes. La pregunta que me hace Tomás es, ¿cuál es la historia someramente de nuestras constituciones? ¿No? Entonces podríamos decir, es la historia constitucional chilena. Y en ese sentido tenemos que remitirnos a la época de la emancipación. Chile ha tenido múltiples constituciones a lo largo de su historia, múltiples. Podríamos partir muy tempranamente en 1812 con un reglamento constitucional provisorio que fue dictado en el contexto de la breve emancipación. Luego la primera constitución en forma es una constitución provisoria, que es del año 1818. Pero entre el año 1818 y el año 1830 se suceden una serie de constituciones que tienen que ver con algo que ocurrió en toda América. En América lo que ocurre es que las nuevas naciones, los nuevos estados, por su juventud, lo que caracterizó ese periodo fue la inestabilidad política. Y esa inestabilidad política se traduce también en una serie de ensayos constitucionales que acompañaron esta primera parte de nuestra naciente república. Entonces tenemos la Constitución del 18, Constitución provisoria. Luego tenemos la Constitución del 22, que si bien tenía mayores atributos de estabilidad, duró un año, la Constitución de O'Higgins, ¿no? Luego el 23, llamado también Constitución moralista. Entre el 23 y el 28 hay una suerte de ensayos federales, producto de las tensiones entre la metrópoli, Santiago y las provincias, y ahí está el periodo de las leyes federales sin constitución. Y luego tenemos la primera gran constitución chilena, que es del año 1828. Entonces, para efectos de esta conversación, nos interesan 4 constituciones. La constitución del 28, la del 33, la del 25 y la de 1980. ¿No? Vamos a partir con la primera. Si me preguntan a mí, yo la verdad creo que la constitución del 28 es la constitución más hermosa que hemos tenido en nuestra historia. Pero es una constitución que es absolutamente descontextualizada en ese momento histórico. Es la constitución liberal. Es una constitución que, por ejemplo, suprime el voto censitario. ¿Qué significa esto? Que está abierta a la participación política de todos los ciudadanos. O sea, en un contexto dominado por el mundo pelucón, que eran los conservadores, ¿qué éxito podría tener una constitución como esta? Establece un catálogo de derechos fundamentales, establece el Estado de Derecho con la división de poderes, establece un poder para el Congreso Nacional, que es la sede de nuestra representatividad. O sea, no es de extrañar que al poco tiempo, buscando una excusa a propósito de la elección de un vicepresidente en el año 1829, esta constitución haya terminado siendo un fracaso. Duró un año, pero el etos de la constitución del 1828 es un etos que nosotros podríamos rescatar. O sea, ir hacia la mejor tradición republicana chilena. Si ustedes se miran, por ejemplo, en el preámbulo de la constitución de 1828, tiene unas cuestiones notables en materia de órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional? El Poder Judicial. En el órgano jurisdiccional, esta constitución establece el anhelo, lo pueden leer, el anhelo que se instituya, que se haga esta institución, los jurados, porque es el más perfecto de todos los sistemas jurisdiccionales. ¿Por qué el más perfecto de los sistemas jurisdiccionales? Porque el ejercicio de juzgar radica en los propios ciudadanos. Eso está como en un anhelo en la constitución del 28. ¿Qué éxito podía tener? Efectivamente, en 1829, y tras los acuerdos del IRCAI, esta constitución es superada largamente. Tuvo muy corta vida y fue producto de la tensión entre el mundo pipiolo y el pelucón. Luego tenemos la constitución del 33. Pero en la constitución del 33 podríamos decir que hay 3 constituciones. No es una constitución, son 3 constituciones. Y las podemos dividir epocalmente. Hay una primera constitución del 33 original. Luego hay una segunda constitución del 33 que va de 1870 a 1891, que es otra constitución. Y una tercera constitución que va desde 1891 hasta el año 1924. ¿Bien? Entonces, es un nombre, la constitución del 33, pero son 3 momentos de su vida. Vamos con el primero. El primero de la constitución del 33 es una constitución radicalmente autoritaria. Si me autorizan la expresión, es la instauración de una verdadera dictadura legal. ¿Por qué? Es cuestión de ver los enunciados normativos, las normas, para poder justificar por qué ahí lo que se implementa es un régimen autoritario. Primero, hay un articulito escondido por ahí, el 36 número 6, que establecía lo que se llamaban las facultades excepcionales. ¿Qué significa eso?
el Congreso podía delegar al presidente de la República facultades extraordinarias, sin ningún tipo de limitación ni cualitativa y una pequeña limitación cuantitativa. Es decir, podía el Congreso delegar al presidente lo que quisieran, cualquier materia. Por ejemplo, delegar en materia de derechos fundamentales, materias de ley, delegar en materia de potestades de legislar, estados de excepción. Si miramos, por ejemplo, un consejo que se llamaba el Consejo de Estado, que es un organismo de consulta del presidente de la República de la época, su integración era solamente por integrantes que hayan sido designados por el presidente de la República. O sea, era un consejo que asesoraba al presidente de la República, pero finalmente era el presidente de la República con sus boys, podríamos decir, con sus asociados, que no tenían independencia o autonomía toda vez que su nombramiento dependía de aquello. Pero la nota más robusta de este autoritarismo de la Constitución está dado por el estado de sitio. El estado de sitio es un estado de excepción. En general, las naciones, los países, viven en normalidad institucional, pero pueden existir algunos momentos en que existen situaciones extraordinarias que autorizan la dictación de ciertos estados. En general son 4: asamblea, sitio, emergencia, catástrofe. Los 3 primeros obedecen a causas políticas, la última principalmente a causas naturales, y tal vez lo que nos viene más a la mente, que es lo que hemos vivido en estos 27 años de democracia, estados de catástrofe. Bueno, en el caso del estado de sitio, su causa era una grave conmoción interior que afectara el orden público principalmente. Se decretaba por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Estado si no estaba el Congreso. Pero lo más tremendo era su efecto. Porque el efecto del estado de sitio, ¿cuál era? Dice textual la norma: se suspende el imperio de la Constitución. Se suspende el imperio de la Constitución. ¿Qué significa esto? Que se suspendían los derechos fundamentales. Se suspende el Estado de Derecho, la división de poderes. No era restringir ciertos derechos o suspender algunos otros. No, es la Constitución la que se suspende. Eso no admite ninguna lectura, sino crítica respecto a esa disposición. Hay otras materias más, en materias de autoconvocatoria, legislatura extraordinaria, reforma constitucional, que dan cuenta del mismo fenómeno. Una constitución radicalmente autoritaria al servicio del poder de la oligarquía de ese tiempo. 1870. En 1870 hasta el 75 más o menos se realiza reformas a la Constitución del 33 que lo que hacen es atemperar, morigerar, atenuar el radical autoritarismo. Y por eso llamamos a este periodo el segundo de vigencia de esta Constitución. Un periodo en que estos excesos autoritarios se atenúan para hacerla una Constitución mínimamente democrática. Aquí los antecedentes de aquello los encontramos claramente en los movimientos liberales de la década del 40, Sociedad de la Igualdad, Francisco Bilbao y su etos, que todavía vive a pesar de su historia, ¿no? Vicuña Maquena, etc. Se atempera con una matriz más liberal. Entonces se regula el estado de sitio, se regulan las facultades excepcionales y ahora pasan a ser leyes extraordinarias, es decir, con limitaciones cualitativas, materias de ley. Se regula lo relativo al veto, que antes el veto era suspensivo y ahora es ordinario. O sea, ciertas regulaciones que jurídicamente eran muy exigentes, ahora se atenúan. Sin embargo, esta vigencia de la segunda etapa de la Constitución termina el año 1891. ¿Cómo termina el 91? Con una historia trágica, una guerra fratricida, ¿no?, entre compatriotas, la guerra civil del 91. Pero aquí es curioso porque rige la misma Constitución, no hay ninguna modificación constitucional relevante, pero opera un nuevo régimen político. No sé si lo recordarán, pero el régimen político que surge ahí es el régimen político del régimen parlamentario. El parlamentarismo a la chilena en todo caso, porque no reviste la misma característica del parlamentarismo clásico. Ese régimen se impuso fácticamente, en los hechos, no normativamente. No hay reforma a la Constitución. Lo que hay es una imposición fáctica a partir de discusiones de poder. Entonces ahí tenemos el tercer momento, el periodo de vigencia de la Constitución con el régimen parlamentario. Esta Constitución empieza a hacer crisis el año 1929 y la causa desencadenante de una nueva Constitución es la caída de Alessandri el año 24, producto de este movimiento llamado el ruido de sables, que eran ciertos reclamos a partir de la discusión sobre la dieta de los parlamentarios del año 24 y no discusión sobre leyes sociales.
Pero tenemos una nueva constitución que claramente es con un marcado carácter presidencialista, como ha sido toda nuestra tradición republicana, pero este presidencialismo es atenuado, porque también el Congreso Nacional tiene una importancia capital. Esta constitución, que continúa la tradición de la Constitución del 33, pero atenuada en cuanto a sus caracteres democráticos, tiene reformas importantes. Y me atrevo a decir que son tres grandes reformas. La primera reforma es al Estatuto del Derecho de Propiedad, ya lo voy a explicar. La segunda reforma es la emergencia, la aparición del Tribunal Constitucional. Y la tercera, el Estatuto de Garantías Constitucionales, que es producto de un acuerdo político para que Salvador Allende llegue al poder. La primera, el Estatuto del Derecho de Propiedad. Hay dos reformas significativas, una de Alessandri Rodríguez y otra de Frei Montalva. Quiero detenerme en la segunda, porque lo que se hace en el gobierno de Frei Montalva es sustituir el artículo 10, número 10. ¿Qué quiero decir con esto? Se cambia el Estatuto de Propiedad. Y en tiempos de Frei Montalva se incorpora una cláusula que limita el derecho a propiedad. ¿Cómo se llama esa cláusula? La función social de la propiedad. La propiedad tiene límites. Y su límite es la función social. La pregunta que nos surge inmediatamente, ¿qué significa función social? Bueno, la función social tiene un fin de redistribución de la riqueza. Y así lo decía el texto. Un texto que fue aprobado por la unanimidad de los parlamentarios el año 1967. La propiedad tiene un límite, mejorar la redistribución de la riqueza. ¿Bien? Año 67. Ahí está el germen de la reforma agraria. Segundo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un mecanismo de control de las leyes. ¿Es razonable que exista un control de las leyes? Es razonable, en muchas partes ocurre, y acá también iba a existir. Un control que es principalmente represivo, es decir, posterior. Pero también había un control preventivo. Pero ese control preventivo, es decir, antes que la ley sea promulgada y publicada. ¿Qué significa el control preventivo? Que una ley tiene que ser revisada por este tribunal. Pero en ese control, no era un control de la materia, control sustantivo. Claro, porque el tribunal no es un legislador, no hace las leyes. ¿Qué tipo de control realizaba? Realizaba un control de competencia. ¿Es esto materia competencial del órgano legislativo o es del órgano legislativo? O tal vez es materia que debe ser revisada jurisdiccionalmente o es de la Contraloría, qué sé yo. El Tribunal Constitucional, en sus controles preventivos, fue competencial. No como hoy día, que tenemos un Tribunal Constitucional que se arroga para sí competencia sustantiva y por lo mismo las leyes pueden no ver la luz, a pesar de haber sido discutidas en el espacio de la deliberación. Bien, y para ir cerrando este capítulo breve de nuestra historia constitucional, tenemos la actual Constitución. La actual Constitución, uno podría decir, tiene dos grandes momentos, ¿no? Un primer momento, que es el momento en dictadura, en términos técnicos se llama una Constitución semántica, pura letra, no es Constitución. No hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay Congreso Nacional. Y una Constitución más o menos normativa, es decir, que tiene vida desde el 90 en adelante, una vez restaurada la democracia. Podemos discutir si esto es así o no. Yo creo que la Constitución que nosotros tenemos es la misma Constitución heredada de 1980. ¿Por qué? Primero, porque tenemos un déficit de la legitimidad constitucional por su origen. El origen constitucional es espurio y hoy día no lo vamos a discutir. No solamente por el tema del plebiscito, sino que porque además los militares se autoatribuyen el poder constituyente. Revisen los decretos leyes 1, 128 y 788, decretos leyes en los cuales la Junta de Gobierno dice respecto de ella misma que tienen el poder ejecutivo, legislativo y constituyente. Eso está en texto. No nos hemos hecho cargo de eso. ¿Cómo justificamos la autoatribución? ¿Por qué se produce esta autoatribución? Se resta al pueblo de Chile el poder de darse una constitución. Bueno, hay algunos antecedentes que podrían permitirnos justificar esta autoatribución, pero me extendería necesariamente. Pero no olvidemos, esta constitución es fruto de la autoatribución por parte de los militares del poder constituyente. Pero para ir terminando, uno podría decir, las constituciones se legitiman por su ejercicio posterior. Es decir, la práctica constitucional legitima su ejercicio aunque tenga un origen espurio. Uno podría decir eso respecto de la Ley Fundamental de Bonn. La Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana, la entregaron las fuerzas aliadas que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día nadie discute que la Constitución alemana es una constitución normativa, es decir, que tiene vida y es vivida por el pueblo alemán. La pregunta es, ¿podemos decir eso respecto de nuestra Constitución? ¿Se ha legitimado por el ejercicio posterior producto de las múltiples reformas desde el año 89 en adelante? Ahí la respuesta es abierta. Algunos dicen que sí. ¿Por qué? Porque se ha reformado, ahora interviene el Congreso. Otros dicen que no.
Yo me inscribo más bien en, lo siguiente, en la segunda postura. Yo creo que no hay legitimación de ejercicio posterior. ¿Por qué? Porque hay en la Constitución ciertos mecanismos que neutralizan la discusión política. ¿Y por qué existen esos mecanismos? Porque en el fondo lo que hay es una desconfianza de la madurez política del pueblo de Chile. Eso a propósito de, brevemente, la historia constitucional chilena más o menos reciente de los últimos 200 años.